larga temporada que pasó el señor Gautama aquí preso en su palacio de Kapilavastu, después de haber vivenciado todo lo que aconteció en la puerta oeste por donde se pone el sol, teniendo aquí a Yasodhara, su mujer, su hijo Ráhula, que significaba obstáculo. Después de haberle preguntado a su padre que si él, siendo un rey, le iba a evitar a él, al señor Gautama, la enfermedad, el hambre, la miseria, la muerte, y su dodana, su padre le dijo que no. Él decidió un día escapar. Habló con Channa, su cochero, y esperó que todo el mundo estuviera durmiendo. Se levantó, tomó su caballo, y por ese camino que ustedes ven allí, el señor Gautama se vino caminando por aquí sin que nadie se diera cuenta, por la puerta este que mira hacia la salida del sol. Salió, se liberó. Eso tiene un significado de que sea la puerta este, por donde sale el sol, la luz, la iluminación. Y caminando por aquí, siguió. Y allí dejó su caballo, lo abandonó. Y venía un mendicante y agarró sus ropas reales, se las quitó. Se quitó sus joyas y le tomó las ropas de mendicante, como ese señor que nosotros estamos viendo detrás de mí, y se las puso. Y ahí comenzó otra etapa de la vida del señor Gautama. La búsqueda de su ser interno, la búsqueda de la claridad interna, la realidad de las cosas, y no seguir engañado, traumatizado, mediatizado por la mentira del mundo. Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Son aquí las 19:30 horas, las 7:30 de la tarde, y estamos dando inicio a una actividad, la quinta, si no me equivoco, de esta cátedra de Buddha Dharma que estamos desarrollando ya desde hace varias semanas, y que tiene como material de apoyo, lo van a ver en pantalla, el libro Buddha Dharma, el libro que lleva el título de la cátedra, también el libro Dorje Supremo de Rubén Cedeño, y el libro Camino del Medio, que compila los discursos dados por el señor Gautama para esta nueva era de Acuario. Todos aquellos de ustedes que deseen, al finalizar este curso, acceder al certificado de asistencia, les vamos a pedir que lo soliciten a través de este mismo medio o mandando mensajitos, como lo están haciendo ya muchos de ustedes, o al menos poniendo un like, un corazoncito, etc. Todas estas son señales que nos permiten a través de diferentes medios saber, confirmar que ustedes han estado conectados con esta transmisión. Bien, también tenemos como material de apoyo a estas actividades la serie de videos documentales titulada Gautama, que incluye 4 documentales: Nacimiento, Concienciación,
dharma y sean lámparas. Y hay 2 DVDs más que también amplían un poco la información, la enseñanza que estamos compartiendo, que son los documentales Manushi Buddhas y Buddha Dharma tibetano. Bien, mientras los voy saludando, les voy a hacer algunas preguntas, las mismas que hemos estado haciendo semanas anteriores. Conversamos ya que para llegar a ser un Buda, es decir, para alcanzar la completa clarificación o iluminación, un ser primero tiene que ser un bodhisattva, convertirse en un bodhisattva. Un bodhisattva es un ser al que le falta solamente un paso o una encarnación para alcanzar el budado o la completa clarificación. Vamos a pedirles que me escriban por allí, por el chat, cuáles son esos requisitos que tiene que desenvolver un bodhisattva para convertirse en un Buda. Mejor dicho, que hay que desenvolver para llegar a ser primero un bodhisattva y eventualmente un Buda. Mientras tanto, los voy saludando a Estela Vázquez, Fernanda Belksov desde Buenos Aires, Gabriel Sione también desde Buenos Aires, Esperanza Montealegre que nos saluda desde Colombia. Muy bien, allí ya están respondiendo. Selma Álvarez dice, hay que desarrollar el bodhicitta. A ver si alguien recuerda qué es el bodhicitta, que es uno de los requisitos. Andrés Delgado responde, hay que hacer los votos del bodhisattva. Muy bien. Lidia de Sousa desde Caracas, Venezuela, también nos envía saludos. Camilo Torres dice, contactar al Buda del Karpa, realizar los votos del bodhisattva y desarrollar los paramitas. Perfecto, de ahí tenemos ya prácticamente respondido todo lo que consultábamos. Allí tenemos, primero, contactar al Buda del Kalpa, practicar los paramitas o virtudes trascendentales, hacer los votos del bodhisattva también y desarrollar el bodhicitta. Que les recuerdo, el bodhicitta es la motivación altruista de alcanzar la iluminación para liberar al resto de los seres. Muy bien. Vamos entonces a hacer los votos del bodhisattva, a afirmarlos. Me van a dar un instante que les ponga algo de música. A ver qué vamos a poner. Ah, muy bien, justo lo que quería. Estamos escuchando Salud d'Amour de Sir Edward Elgar, que es la llave tonal de Vajrapani, el Dhyani Bodhisattva Vajrapani, que fue el gran protector del señor Gautama a lo largo de toda su vida. Vamos todos juntos a afirmar. Votos del Bodhisattva. Yo soy procurando la liberación de todos los seres sensibles. Yo soy transmutando todos los deseos y pasiones que atan a la rueda de la vida. Yo soy comprendiendo, practicando y comunicándoles la enseñanza espiritual a los demás. Yo soy colocando a los demás en la vivencia que conduce a la iluminación. Y no me extinguiré hasta haber liberado al resto de los seres humanos. Gracias, Padre.
Muy bien, vamos a continuar con la actividad. Estábamos viendo minutos atrás fragmentos de una filmación realizada en Kapilavastu, en Nepal, en el mismo sitio donde se encontraba este palacio en el cual el rey Suddhodana Gautama, el rey de Kapilavastu, mantuvo prácticamente prisionero a su hijo, el príncipe Siddhartha Gautama. Era el nombre de nacimiento del señor Gautama Buddha. Lo mantuvo prisionero durante prácticamente 29 años, pero no prisionero en un calabozo. Lo tenía prisionero en un maravilloso palacio, lleno de lujos, rodeado de mujeres hermosas, de amigos jóvenes y bellos, de gente inteligente, de todos los placeres que el mundo material podía ofrecerle a un ser humano en ese momento. ¿Para qué? Para que su hijo, Siddhartha Gautama, del cual se había predicho, profetizado poco tiempo después de su nacimiento, que al alcanzar la madurez habría renunciado a la vida del mundo, habría por lo tanto renunciado a heredar el trono del reino de los Sakyas, del reino del rey Suddhodana, y habría seguido el camino para convertirse en un Buddha, en un ser iluminado, en un ser completamente despierto. Pero el rey Suddhodana no quería tener de hijo a un Buddha o a un ser que se dedicara a la vida espiritual. Quería un heredero para su trono. Y por eso fue que lo encerró en el palacio de Kapilavastu, y así vivió durante muchos años el príncipe Siddhartha Gautama, bajo el engaño, bajo la ilusión, el hechizo de los sentidos. Hasta que un día, intuyendo que más allá de los muros de Kapilavastu tenía que haber algo más, salió a conocer el mundo externo y se encontró de golpe con que había gente en el mundo que no la estaba pasando tan bien como él dentro de su palacio. Encontró gente que sufría y por primera vez, de golpe, después de, piensen ustedes, 29 años, se choqueó al ver por primera vez a un enfermo, a un anciano y el cadáver de una persona, a un muerto. El señor Gautama, recordemos, era un bodhisattva. Había desenvuelto a lo largo de su extensa evolución el bodhicitta, es decir, la motivación altruista, la motivación compasiva, de perseguir la iluminación hasta alcanzarla con el objeto de poder servir, ayudar a los demás, liberarlos del dolor y del sufrimiento. Y por más que hubiera estado encerrado en el palacio de Kapilavastu, en su interior, ese inmenso amor compasivo que era la motivación de la vida y de la encarnación del señor Gautama, de golpe despertó en el momento en que él hizo contacto con el sufrimiento, vio a sus hermanos humanos sufriendo. Ese profundo impacto, ese despertar de la compasión, ese despertar es decir, a causa de la compasión, lo llevó a reflexionar que él no podía seguir viviendo como estaba viviendo
disfrutando de los placeres de la vida, ignorando, haciendo de cuenta que el resto de la humanidad no existía, o tratando de evadir y olvidarse de que más allá de los muros de su palacio, la gente estaba sufriendo. Eso mismo podemos hacer nosotros. No es difícil ver ese sufrimiento, hacer contacto con ese sufrimiento. Es suficiente salir a la calle en muchas de nuestras ciudades para ver gente pidiendo en las esquinas, durmiendo en las veredas, no importa el frío del invierno, el calor del verano, las lluvias. A veces es suficiente con prender la televisión y ver las noticias o leer los periódicos. Hoy en día, a través de las redes sociales o del internet, enterarnos de qué es lo que le está pasando a la gente. Entonces, hacer contacto con ese dolor, con ese sufrimiento de la humanidad, es para nosotros salir por la puerta oeste de Kapilavastu. Les recuerdo, la puerta oeste de Kapilavastu fue la puerta del palacio por la cual salió el señor Gautama ese día crucial de su vida, cuando, acompañado por su cochero Channa, quiso conocer el mundo, qué había más allá de los muros de su palacio, qué había más allá del barrio bonito en el que vivimos, del country o el barrio cerrado. Si vivimos en un país de primer mundo, puede ser que hay más allá de las fronteras de mi país de primer mundo, y ver el sufrimiento de la gente. Y a veces no hay que irse tan lejos a otro país, porque en todos los países, aún en los de primer mundo, hay hospitales, hay psiquiátricos, hay orfanatos, hay también cárceles, donde hay gente que está sufriendo. Solo que, especialmente en nuestros países occidentales, mucho de ese sufrimiento que padece la humanidad está ocultado tras muros, tras paredes. En vez de ocultarnos nosotros dentro de los muros de un palacio, cuando no podemos hacerlo del todo, entonces ocultamos a los que sufren dentro o detrás de otros muros, para no verlo. Entonces, ese contacto con el sufrimiento fue lo que motivó al señor Gautama, entonces, después de algunos meses o tal vez años de reflexionar en que él no hacía nada, quedándose encerrado en Kapilavastu, que no iba a resolver nada, que era solamente una evasión, porque tarde o temprano ese mismo dolor que él había visto del enfermo, del anciano, del muerto o del desencarnado, era el destino que le esperaba a su padre, que le esperaba a su esposa, que le esperaba a él mismo, a sus amigos, a su hijo, a todos. Nosotros podemos trabajar en desenvolver esa compasión y desenvolver aún más allá, a través de la compasión, el bodhicitta, la aspiración de un día alcanzar la completa iluminación o la completa liberación, pero no para quedarnos en un cielo tocando el arpa
o la guitarra o el piano, según lo que te guste, y disfrutando, pasándola fabuloso con los angelitos en el cielo, sino para renunciar a ese paraíso y volver a la tierra a continuar asistiendo, ayudando, iluminando, instruyendo a la gente para que deje de sufrir hasta que todos, absolutamente todos, se liberen. ¿Y cómo hacemos para desenvolver esa compasión? Podemos reflexionar o meditar que esa gente que encontramos sufriendo en la calle, porque viven a la intemperie, porque no tienen una casa, esa gente que vemos sufriendo a través de los medios de comunicación, tal vez enfermedades o guerras o todo otro tipo de conflictos, son o podrían ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, y que efectivamente alguna vez probablemente lo fueron. En nuestra extensa evolución a lo largo de las cientos y tal vez miles de encarnaciones que hemos tenido, todas o mucha de esa gente ha sido nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, un amigo, un hijo, un ser sumamente querido para nosotros. Vamos a hacer una meditación con el objeto precisamente de desenvolver este sentimiento de compasión. Y no vamos a pensar solamente en las personas desconocidas, tal vez, que viven en el mundo. Vamos a pensar también en esas personas precisamente hacia las cuales no tenemos un hermoso sentimiento, con las que tenemos algún tipo de conflicto. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a llevar la atención a nuestro corazón y vamos a pensar ahora en toda la humanidad, imaginando el globo terráqueo, a los miles, a los millones y millones de personas que habitan hoy en el mundo y también a los desencarnados. Y vamos a pensar que todos ellos anhelan, al igual que nosotros, liberarse del sufrimiento, que todos ellos desean ser felices, ser completamente libres del sufrimiento. Y entre esos miles de millones de seres humanos que desean ser felices y que anhelan liberarse del sufrimiento, están también aquellas personas que no nos caen precisamente muy bien, de las que no nos consideramos amigos, hacia las cuales guardamos alguna sensación de rechazo o aversión. Y a todas ellas ahora vamos a envolverlas en la llama violeta. Vamos a ver surgiendo de nuestro corazón una llamarada de fuego violeta de compasión, de misericordia, de amor perdonador. Y vamos a ver cómo ese amor compasivo que podemos sentir por un amigo en necesidad, por nuestros padres, por nuestros hijos, ese sentimiento, ese deseo de que sean felices, de que tengan una vida plena, una vida llena de éxito, de felicidad, de armonía, que ese mismo sentimiento lo tenemos ahora por todos
y cada uno de los seres humanos. Y lo visualizamos como una energía de color violeta que emana de nuestro pecho y los envuelve a todos ellos, hasta que toda la tierra está envuelta, inundada por ese sentimiento de compasión, de misericordia y de amor. Gracias, Padre. Bien, esa compasión fue la que llevó al señor Gautama a renunciar. Y fíjense una cosa, que hoy en día la apariencia que se está manifestando en buena parte del mundo está poniendo ante los ojos de la humanidad el hecho del sufrimiento y nos impide evadirnos de ello. Y nosotros que tenemos la enseñanza espiritual para darle una respuesta y una solución a las necesidades de las personas, no podemos quedarnos callados y pecar de omisión, permaneciendo pasivos. Tenemos que actuar comunicándole la enseñanza a la humanidad. Y para ello, a veces es necesario hacer pequeñas renuncias. No digo una gran renuncia que vamos a dejar la casa, van a abandonar la familia, los hijos, ni nada de eso. Pero a veces al menos unas horas a la semana uno renuncia a hacer lo que le produciría un bienestar personal para compartir con otras personas desinteresadamente y sin pedirles nada a cambio la enseñanza. Y cuando Dios nos permita volver a salir a la calle y dar las actividades presenciales y viajar, renunciar de vez en cuando al menos a un fin de semana en casa o un fin de semana de descanso merecido para viajar a otras ciudades, a compartir la enseñanza con gente que la necesita. Y tal vez así de a poquito vamos aprendiendo naturalmente, sin pesar, porque la renuncia no debe ser pesarosa, no debe ser motivo de depresión. Renuncia tiene que ser sinónimo de liberación. Liberarnos de lo que nos obstaculiza cumplir con nuestro plan divino de perfección, con nuestro dharma, es decir, con aquello que debemos hacer. Entonces, con el tiempo, practicando de a poco, cada vez una renuncia un poquito mayor, destinar parte de nuestras vacaciones o todas nuestras vacaciones a viajar a otras provincias o incluso a otros países para compartir la enseñanza con aquellos que no lo tienen. Y no solamente es compartir la enseñanza, si usted es facilitador o un día tiene pensado prepararse para poder compartir la enseñanza y comunicársela a los demás. También puede ser renunciar a hacer un uso personal de capacidades. Hay tantas formas de servir. Y hoy en día quienes tienen conocimientos pueden prestar ese servicio. Por ejemplo, aquí mismo, para dar estas actividades, para desarrollar esta cátedra y poder eventualmente a los que se anotan hacerles llegar sus certificados de asistencia, hay personas que colaboran sosteniendo las páginas de Facebook, anotando los nombres de los que se inscriben. Esas personas anónimamente, la mayoría de ustedes no las conocen, están prestando un servicio, están renunciando a su tiempo
y a sus capacidades y conocimientos en pos de beneficiar a los demás. Para que los libros de la enseñanza espiritual se puedan publicar, hay profesores de castellano, traductores de inglés, correctores editoriales, diseñadores que trabajan, la mayoría de ellos gratuitamente. Lo hacen como un servicio para que entonces el material de apoyo, los libros, por ejemplo, puedan estar a disposición del estudiantado y de la gente a precios módicos. Por eso ustedes van a ver que los libros de metafísica generalmente tienen un precio muy por debajo de cualquier otro libro que usted encuentre en una librería. Y es gracias a que mucha de la gente que trabaja para que ese libro pueda salir a la luz, lo hace como servicio. Y lo que se les cobra es lo mínimo básico necesario para que podamos en el futuro seguir publicando los libros y también para que los autores o editores puedan vivir dignamente sin tener que robar y estafar a nadie. Todo eso se hace gracias al servicio, y el servicio implica renunciar a hacer un uso egoísta o personal de las capacidades que uno tiene. Vamos a hacer todos juntos este decreto. Renuncio con toda la entereza de mi ser a todo apego a objetos, situaciones, posesiones y sobre todo personas. Declaro que nada ni nadie me ata a nada. Y yo soy libre, pero completa y absolutamente libre, para entregarme, ampararme y refugiarme en Dios, y solamente Dios para siempre. Gracias, Padre. Vamos a compartir hoy, a conversar un poco, ¿qué fue de la vida del señor Gautama una vez que él salió de su palacio de Kapilavastu y renunció a esa vida en una corte, a ese futuro que lo hubiera convertido en un monarca, en un rey? El señor Gautama, al renunciar, se encuentra, al dejar su caballo, cortar su cabellera, se encuentra con un sannyasin. ¿Un sannyasin qué es? Un sannyasin es un renunciante. En Occidente también los ha habido, y todavía de hecho los hay. Entre los místicos del cristianismo encontramos renunciantes o sannyasin, como los llamarían en la India, como San Francisco de Asís y sus primeros compañeros, por ejemplo. San Benito también llevó una vida de renunciante. Muchas órdenes monacales de alguna manera se pueden equiparar a los renunciantes o a los sannyasin de la India. Y hoy en mismo en la India o en Nepal, si ustedes viajan un día, lo van a ver, uno se puede encontrar por las calles caminando, en los crematorios o en los templos, hombres vestidos completamente de naranja, con una túnica naranja, que han renunciado a la vida del mundo. Y ese color naranja es, en parte, hoy en día puede ser ya una tradición, pero tiene su origen en que la tierra de la India es de color naranja. Yo no sé, los argentinos que han estado, por ejemplo, en la provincia de Misiones, al norte de la Argentina, habrán encontrado que la tierra es naranja. También en algunos lugares del altiplano, entre Bolivia y Perú, encontramos en los alrededores del lago Titicaca, sobre todo la tierra de color naranja. Y la gente, de tanto lavar las telas en los ríos, se le va poniendo esa tela de color naranja, del color de la tierra. Ese es el color de la renuncia.
El señor Gautama entonces le dio a este renunciante sus trajes reales, sus vestiduras, y se vistió con esa simple tela o túnica de renunciante. Ya vamos a ver qué fue lo que hizo durante 7 años buscando la iluminación. Pero en lo que quisiera detenerme es en la renuncia en sí mismo. Nos dice Rubén Cedeño en el libro Buddha Dharma: renunciar a lo externo es concomitante con el desenvolvimiento del Bodhi. El Bodhi es la inteligencia, la clarificación, la sabiduría interior. Porque sin desprendimiento no hay liberación. Hay que tener mucho cuidado de no caer en un intelectualismo, de estar hablando de iluminación, de estar hablando de renuncia, de estar hablando de desapego, fríamente, imaginándose que porque estamos leyendo del asunto o estamos conversando del asunto, lo estamos vivenciando. Si usted no es efectivamente capaz, no voy a usar la palabra capaz, si efectivamente esa renuncia no se ve en hechos concretos, esa renuncia es una renuncia puramente intelectual. Es decir, es una renuncia de mentira. Usted se puede estar ilusionando o imaginando que es un renunciante, como también hay personas que se imaginan o creen tener cierto grado de evolución, creen que tienen iniciaciones, creen que están en contacto con seres de luz, con maestros de sabiduría, y eso solamente está en la mente de esas personas. Si usted ve sus vidas, o si ellas vieran sus propias vidas, no están haciendo absolutamente nada por nadie. Alguien que verdaderamente está en un camino de iluminación, alguien que verdaderamente está en una vivencia interna o en una vivencia espiritual, es alguien que está prestándole servicio desinteresado a la humanidad. Y un servicio visible, concreto, efectivo. No es alguien que meramente está encerrado en un cuarto en su casa, leyendo libros de metafísica o libros de esoterismo o libros de Buddha Dharma, que de vez en cuando se reúne con un grupo de amigos a hablar sobre estos temas, pero que en forma concreta no está haciendo nada por nadie. Esa persona se puede estar simplemente ilusionando que está consiguiendo grados de conciencia interna, cuando en realidad todo eso que él cree haber conseguido no es más que información obtenida de libros, de videos o conferencias que sigue hoy en día por medios informáticos, información que elabora intelectualmente en sus mentes, pero que no se ha transformado nunca en acción. Porque compasión es amor y amor es acción. Entonces, si no hay acción, ese amor es de mentira. ¿Me siguen? Hay que reflexionar mucho en eso. Bien, durante sus años de renuncia, casi lo primero que hace el señor Gautama es buscar a los más respetados, competentes maestros espirituales de su época. Los más grandes e importantes gurús encarnados que había en ese momento. Y el primero de ellos, que el señor Gautama adopta como gurú o como maestro espiritual, como se le dice en India, o sea, un gurú es un maestro espiritual, es un gurú, ¿no? Se llamó Alara Kalama.
Alara Kalama instruyó al señor Gautama en las profundas enseñanzas de la meditación que se conocen y se conocían en esa época dentro del Sanatana Dharma. Y óiganme esto, en pocas semanas el señor Gautama realizó, o sea, volvió real, desarrolló en sí mismo todo lo que el gurú Alara Kalama sabía y le podía comunicar. Y cuando Alara Kalama vio que el señor Gautama había realizado todo lo que a él le había costado décadas de meditación, décadas de práctica espiritual, le ofreció a su estudiante que compartieran la dirección de ese sangha, de ese ashram, de esa comunidad, porque Alara Kalama tenía un ashram, es decir, una comunidad de estudiantes que vivían con él. Pero el señor Gautama era consciente de que no había conseguido el completo despertar, aunque había logrado, poniendo en práctica las técnicas de meditación que le comunicaba Alara Kalama, aunque había logrado grandes estados de conciencia, él se daba cuenta que no estaba completamente iluminado. Y él lo que quería era llegar a la plena iluminación. Así que le agradeció mucho a Alara Kalama por la enseñanza que le había comunicado y le pidió permiso para retirarse del ashram y continuar con su camino hasta el logro del pleno despertar. Y el maestro Alara Kalama, por supuesto, le dio a Gautama ese permiso, y no solamente eso, sino que le pidió que si conseguía el pleno despertar, no se olvidara de él y lo buscara para comunicarle el mensaje que había descubierto. Así fue como el señor Gautama, después de despedirse de Alara Kalama, fue a buscar a otro gran gurú que estaba encarnado en esa época, que era Uddaka Ramaputta. Uddaka Ramaputta era otro gran gurú que le comunicó más enseñanzas al señor Gautama. Y de nuevo, el señor Gautama, en cuestión de semanas, realizó toda la enseñanza que este gurú le podía comunicar y alcanzó los mismos estados de conciencia en pocos días que Uddaka Ramaputta había logrado después de años y años y años de práctica. Pero de nuevo, no había conseguido el pleno despertar. Y por eso Siddhartha Gautama volvió a pedirle a este gurú, a Uddaka Ramaputta, permiso para retirarse y seguir su camino de búsqueda. Y Uddaka Ramaputta le dio el permiso y le pidió por favor a Siddhartha Gautama que si eventualmente llegaba al completo despertar, no se olvidara de él y lo fuera a buscar y compartiera con él la luz, la sabiduría que había descubierto. Siguió el señor Gautama su camino y caminando llegó al reino de Magadha. El reino de Magadha, la India, no se piensen que en la época de Gautama estaba igual que ahora, no. Eso estaba dividido en decenas y decenas de pequeños reinos. Y donde hoy se encuentra una ciudad llamada Rajgir. Rajgir en India era en esa época la capital del reino de Magadha. Y allí vivía un rey llamado Bimbisara. Bimbisara era amigo del padre de Siddhartha Gautama y conocía al príncipe Siddhartha Gautama. También conocía la antigua profecía
que decía que Siddhartha Gautama un día iba a renunciar a todo y que eventualmente se iba a convertir en un Buda. Cuando lo vio llegar, cuando llegó la noticia de que el príncipe Siddhartha ya había renunciado al trono de Kapilavastu y que estaba de renunciante, o sea, de sannyasin, buscando la iluminación, el rey Bimbisara fue a su encuentro y lo vio tan luminoso, tan radiante, tan esplendoroso, que se le arrodilló, se le echó a los pies, como lo ven ahí representado en esta imagen, y le ofreció su reino, le ofreció que fuera él el rey. Pero Gautama, por supuesto, no estaba interesado en reino. ¿Él para qué quería? Él ya había renunciado a uno. Y no se iba a conformar con nada que no fuera la completa iluminación. En todo esto hay un mensaje, fíjense. Gautama renunció 2 veces a un trono. Primero al trono de Kapilavastu, el trono que le ofrecía su padre. Y después al trono del rey Bimbisara, al trono de Magadha. Connie Méndez decía que cuando algo ocurre 2 veces es porque es sin lugar a dudas. 2 veces Gautama renunció a un trono, a un reino. Y también 2 veces renunció a dirigir el ashram que le habían ofrecido sus gurúes, Alara Kalama y Ramaputta, porque ambos le ofrecieron que se convirtiera en el director del ashram, al verlo tan brillante a ese estudiante. Y las 2 veces él renunció, porque su objetivo no era convertirse ni en rey humano, ni en un gurú famoso, respetado, en una autoridad religiosa o espiritual. A él lo que le interesaba era iluminarse verdaderamente para ayudar a la gente. Ahí hay un mensaje, gente, para todos nosotros. Ser un maestro espiritual no es un objetivo. Ser el director de un grupo espiritual o de una escuela filosófica no es un objetivo. Es más, eso puede ser un obstáculo. Para Gautama lo hubiera sido. Lo que sí es un objetivo es alcanzar la iluminación, pero no para iluminarse uno y quedarse en el cielo tocando el arpa, como ya dijimos, sino en iluminarse para poder ser más eficiente en nuestro servicio a la humanidad. Y para conseguir esa iluminación, uno debe estar dispuesto a renunciar a todo, incluso si te ofrecen la dirección de un grupo espiritual. Así fue como el señor Gautama siguió caminando, dejó la ciudad de Rajgir y el reino de Magadha y se fue acercando al lugar donde eventualmente iba a desenvolver el pleno despertar. Y llegó a este lugar que ustedes están viendo, un sitio que hoy en día se conoce como la cueva del Mahakala o la cueva Pragbodhi. Pragbodhi, que es un nombre bastante antiguo, ya hace más de 1500 años ese lugar aparecía en los textos del Buddha Dharma con ese nombre, Pragbodhi. Pragbodhi quiere decir antes de la iluminación, antes del budado. ¿Por qué? Porque allí fue donde el señor Gautama pasó 6 años practicando austeridades dentro de una cuevita. La puertita de la cuevita la ven ahí, y esa cuevita, con esa puertita, está acá arriba. Estamos al pie de una pequeña colina, como lo ven,
Y aquí detrás, exactamente detrás de esa construcción que ustedes observan en la foto, está esa cueva donde el señor Gautama pasó 6 años practicando austeridades, mortificando su cuerpo, porque creyó en algún momento, no me pregunten por qué, pero en algún momento el señor Gautama pensó que mortificando su cuerpo físico, no satisfaciendo no solamente los deseos, ni siquiera las necesidades de su elemental del cuerpo, podía liberarse del sufrimiento. Pero ¿qué pasó? Después de 6 años de ascetismo, donde cada vez comía menos, cada vez bebía menos, hasta que llegó al extremo en que casi no comía. Al último comía un granito de arroz al día. Y casi no bebía agua. Lo mínimo indispensable. Como veía que nada de eso funcionaba, empezó a hacer otras prácticas. Algunos de ustedes que probablemente estudian o han estudiado Hatha Yoga conocen algunos mudras para tapar todos los orificios del cuerpo. Entonces no podía oír, no podía respirar, no podía comer y pasaba ahí todo el tiempo que pudiera soportar, creyendo que al no respirar, no comer, no beber, no oír, no ver, se iba a iluminar. Pero lejos de iluminarse, lo que estaba haciendo era atormentar su cuerpo. Y de verdad sentía dolores terribles en muchos casos. ¿A dónde desembocó todo esto? A que el señor Gautama se convirtió, como ustedes bien me lo están diciendo allí, en el Buda Huesito. O en realidad el Buda Huesito es un nombre que le puso Rubén. ¿No? ¿Por qué? Porque como lo ven ustedes allí en la estatua, quedó tan flaco, que era casi un cadáver. Estaba tan delgado que se le veían todos los huesos. Había perdido casi por completo la musculatura. Y dicen que el propio señor Gautama podía a la altura del abdomen tocar su columna vertebral. O sea, se imaginan, estaba muy delgadito. Demasiado débil. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no solamente vamos a ver qué fue lo que pasó con tanta dieta y con tanto maltrato de su cuerpo físico. El problema es que pasaban los años y no se iluminaba. Y cada tanto el señor Gautama entonces lo asaltaban las dudas, los apegos a su familia, a sus seres queridos, a su padre, lo llevaron a una confusión mental en la que cada tanto se planteaba si no hubiera sido mejor quedarse en Kapilavastu. Y a preguntarse, como lo ven ahí en pantalla, ¿no podría haberlo hecho mejor como rey que como un mendicante sin nombre? Yo lo entiendo perfectamente, renunciar a la familia, a los seres queridos, al reino de Kapilavastu. Y la sola idea de que no lograra la iluminación, de que fracasara en su esfuerzo por iluminarse plenamente, podía hacer desesperar a cualquiera. El señor Gautama en el libro Camino del Medio habla de su Armagedón. Ese fue su Armagedón. ¿El Armagedón qué es? El Armagedón, la guerra del Armagedón de la que habla el Antiguo Testamento, representa simbólicamente el conflicto, la lucha entre la parte humana y la parte divina, entre la personalidad y el ser interno, entre las tendencias
de la personalidad, las tendencias egoístas, negativas, y el plan divino de perfección, que es la voluntad de nuestro ser interno. Dice el señor Gautama: en soledad, esforzándome por realizar lo que mi propio corazón parecía impulsarme a hacer, aprendí lo que era perseverar incluso cuando mi conciencia se abría a cada una de las esferas y disfrutaba de su gloria. El señor Gautama tuvo que perseverar y seguir adelante, tener una determinación firme de ir en pos de la iluminación hasta conseguirla. Porque por supuesto se presentaban no solo obstáculos, se presentaban tentaciones, como las que tuvo con los gurúes que le ofrecían que se convirtiera en el director del ashram. La del rey Bimbisara, que le ofrecía que se convirtiera en el monarca de otro reino. Y luego, a medida que él iba meditando y alcanzando grandes expansiones de conciencia, podría haberse conformado con algo menos que la completa iluminación. Hablaremos un poquito más de eso en la próxima actividad, cuando enfrentemos o nos ocupemos especialmente de la iluminación del señor Gautama, que fue lo que ocurrió allí. Perseverancia o firme determinación es uno de los paramitas. A ver si recuerdan qué son los paramitas. Me van contestando por ahí, yo los voy a seguir, ¿sí? Bien. El señor Gautama entonces nos transmite, nos comunica con el ejemplo. A ver, alguien está preguntando, Cecilia Anastasi dice: Fernando Candiotto, no entiendo cómo puede un ser humano tan debilitado físicamente, su cerebro, su sistema nervioso, sin glucosa, puede seguir usando su mente y ese mismo cerebro. Pues mira, Cecilia, precisamente fue la misma pregunta, o mejor dicho, el señor Gautama se respondió eso. Hubo un momento donde él se dio cuenta que así debilitado como estaba, no podía meditar. Y si no podía meditar, porque estaba muy debilitado, no iba a conseguir la iluminación. Por lo tanto, sí, todas esas austeridades y mortificaciones le impedían hacer lo necesario para conseguir la iluminación, pues el camino de la austeridad y de las mortificaciones no podía ser el camino al Buda. Y fue por eso que él renunció y adoptó lo que ya vamos a conversar, el camino del medio, la vía media. Muy bien, están respondiendo allí las virtudes trascendentales. Esos son los paramitas. El señor Gautama, con su ejemplo de perseverancia, nos enseña a que no nos podemos quedar en la zona de confort. Tenemos que pensar no solamente en lo que es nuestro dharma, nuestro deber, sino también en el ejemplo que le damos a los demás. Ustedes saben que la tendencia de la personalidad es a dar vueltas siempre en el mismo punto. La tendencia de la materia, de la personalidad, es la del movimiento del fuego friccional, que es el fuego de la materia. Es el movimiento en círculo, haciendo siempre lo mismo, dando vueltas siempre en el mismo lugar. Y nos tenemos que cuidar siempre de no caer en eso, en ese movimiento de la materia, porque la evolución, para evolucionar, para progresar, uno tiene que entrar en el movimiento de espiral ascendente, que es el movimiento del fuego solar, que es el fuego que rige
la conciencia. O en su defecto, mejor aún, tomar el camino, la vía del fuego de síntesis, de fuego electrónico, que es el fuego que rige el espíritu, la presencia yo soy, que es la proyección a través del espacio, moverse como una flecha hacia arriba y ascender. Uno no se puede quedar en el área de confort haciendo siempre lo mismo, porque uno no progresa y además da mal ejemplo. Les pongo un ejemplo concreto. Si usted como facilitador durante un periodo de su vida ha perseverado, ha hecho esfuerzos para ayudar a los demás, abrir un grupo, tal vez viajar los fines de semana a dar actividades en otra ciudad, o incluso puede que haya hecho esfuerzos para viajar a otros países, llevando la enseñanza, publicar libros, etc. Eso al inicio le ha requerido a usted renuncias. Renuncias a parte de su vida personal, seguramente. Renunciar a parte de su tiempo, o al menos a sus vacaciones o al descanso de los fines de semana para prestar ese servicio. Pero una vez que usted ya lleva años prestando ese servicio, el mismo servicio, es probable que haya logrado formar un buen grupo de estudiantes, colaboradores, serviciales, que lo ayudan, que cuando usted va a dar una conferencia se lo organizan, que le atienden la página de Facebook del grupo, que le diseñan los cartelitos y la propaganda para las charlas. Puede ser que hasta le filmen la conferencia y se la transmitan o se la editen. Y si usted no se da cuenta, ese bienestar, esa zona de confort que usted ha logrado crear, por supuesto, a través del servicio, a través del trabajo, del esfuerzo, se puede convertir en un nuevo Kapilavastu. Un nuevo Kapilavastu que sea un palacio confortable donde usted se echa, se duerme en los laureles y se olvida de que todavía hay muchas ciudades, hay muchos países, hay mucha humanidad sufriendo. Entonces, es bueno cuando usted se da cuenta que ha llegado a ese punto de comodidad, con ese grupito que hace años fundó y que fue creciendo y donde hoy en día hay estudiantes o incluso tal vez hasta facilitadores que te están, valga la redundancia, facilitando las cosas, no solamente a sus estudiantes, te las están facilitando a vos como su facilitador. De vez en cuando dejar la comodidad de ese grupo para irte a una ciudad, a un país, a un lugar donde nadie te conozca, donde nadie te esté ayudando, donde nadie te respete como facilitador porque ignoran quién sos, de dónde venís, lo que has hecho. Y empezar de nuevo, o mejor dicho, continuar expandiendo los bordes del reino del Padre. Hay que perseverar hasta el final. Espero que lo que les estoy diciendo se les haga en sus mentes. Dice Christopher Matus: al principio mi familia no comprendía el sacrificio que realizo.
pero es solo un momento y creo que es una etapa en el sendero interno. ¿Eso puede ser parte de una prueba? Eso es algo que le ha pasado o les pasa a muchos estudiantes o facilitadores, que entre nuestros familiares o entre nuestros amigos hay personas que no saben de esto, de la metafísica, que no les interesa, que no entienden cómo puede ser que uno esté dedicándole tanto tiempo, que no necesariamente es mucho, a veces son solamente unas horas en la semana, a veces es más tiempo, ¿no? ¿Cómo uno le está dedicando tanto tiempo a algo que no te reporta algún tipo de beneficio, por lo menos un beneficio económico? Y a veces hasta ponen cierta oposición. Muchas veces los estudiantes que se encuentran en esta situación, donde encuentran en el hogar o en el grupo de amigos o en el trabajo una oposición a la vida interna o a la vida espiritual que quieren llevar o que están llevando, muchas veces logran armonizarlo. Y ese conflicto que al inicio hay con la familia, un día se va disolviendo y se armoniza, la familia deja de protestar o los amigos dejan de protestar. Y a veces, tal vez no es la mayoría de los casos, pero en algunos casos ocurre, el estudiante se ha visto entre la espada y la pared y casi obligado a elegir entre su vivencia espiritual y una pareja. Entre su vivencia espiritual y un trabajo. Cuando la pareja o a veces el jefe o el trabajo que está realizando se convierte en un obstáculo y pone al estudiante a elegir. No les estoy diciendo ni estoy mandando a nadie que dejen el marido, dejen el trabajo ni dejen nada. Pero a algunos nos ha pasado de tener que elegir entre llevar una vida de familia o continuar con la vida de servicio comunicando la enseñanza. Pero no porque uno haya elegido separarse, sino porque la otra persona no aceptaba el tipo de vida, si se quiere, que uno quería llevar adelante. Perseverar hasta el final. Todos los grandes seres, esto lo dice el señor Gautama en el libro Camino del Medio, todos los grandes seres han sentido alguna vez la tentación de pedirle al Padre que aparte el cáliz. Esto fue lo que le pasó al Maestro Jesús en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, en las horas previas a su crucifixión, a su pasión, el Maestro Jesús, ustedes lo recordarán, lo han leído en los evangelios o si no, al menos lo han visto en alguna película. Sabía que lo venían a prender, sabía lo que iba a ocurrir, que lo iban a crucificar, aunque sabía también lo que se venía, la gloria que venía después de la crucifixión, pero la pasión no iba a ser algo agradable. Y la tentación de renunciar a eso, de huir, de escapar, estaba latente. Y dice el Evangelio que Jesús le pidió a 3 de sus estudiantes que lo acompañaban que oraran con él y que Jesús durante su oración lloró lágrimas de sangre y le pidió al Padre que apartara, si fuera posible, ese cáliz, pero que de todas maneras se hiciera su voluntad, es decir, se hiciera la voluntad de Dios y no la voluntad personal. La posibilidad de renunciar existía. Ahora, ¿se imaginan que Jesús le quitó poder? Bueno, ya pasó. Pero ¿se imaginan ustedes que Jesús hubiera renunciado y hubiera dicho, ¿qué me voy a dejar crucificar?
después de llevar 3 años de servicio, una vida dedicada a prepararse para un ministerio, y 3 años de ministerio, Jesús hubiera abandonado en ese punto crítico y hubiera dicho, sí, me caso con María Magdalena, tengo hijos. ¿Qué hubiera hecho? ¿Se hubiera dedicado a criar los hijos, a sembrar trigo, pagar impuestos, soportar a los soldados romanos y al régimen romano que imperaba ahí, para después morirse de viejo, que se le muriera y se le pusiera vieja a la María Magdalena? Hubiera sido una vida de fracaso. Es casi hoy en día para nosotros inconcebible, inimaginable que en ese momento Jesús hubiera renunciado y huido de su responsabilidad autoasumida. Pero la posibilidad existía. Él podría haber hecho uso de su libre albedrío. Dice el maestro, el señor Gautama, en el libro Camino del Medio: las almas y los cuerpos se cansan, pero puedo asegurarles que si ustedes se mantienen fieles hasta el final, llevarán la corona de la victoria y no sentirán remordimientos por lo que podría haber sido. Estas palabras, casi las mismas, las menciona el maestro Serapis Bey en sus discursos, que los encuentran en el libro Reino de Bey. Son las mismas. Perseverar. El maestro Serapis Bey habla de aguantar hasta el final. Aguantar hasta el final. La oración, el amor y la fuerza de mi gurú me guiaron y me mantuvieron a salvo del engaño de la mente humana, que a menudo teje motivos de una naturaleza que no es del todo divina. Allí estuvo Vajrapani, que ustedes lo tienen aquí, miren. Aquí tienen un tanka que representa a este ser, que es el Dhyani Bodhisattva del plano emocional. Es el ser que protege contra la ilusión del plano astral. Y es reconocido por todos los seguidores de las enseñanzas del señor Gautama como su protector, el ser que lo acompañó y lo protegió a lo largo de la vida. Vajrapani, entonces, estuvo siempre presente, especialmente en los momentos de mayor peligro, como por ejemplo en el momento en que nació el señor Gautama en Lumbini, estuvo presente. Cuando Gautama huyó del palacio de Kapilavastu por la puerta este, lo acompañó para que Gautama no se arrepintiera. Ustedes saben, pueden imaginarse lo que puede ser renunciar a una esposa que ama y con la que se lleva bien, renunciar a un hijo que ama, renunciar a un padre, renunciar a los amigos, por ir detrás de un ideal, de liberarse del sufrimiento, de encontrar la respuesta al sufrimiento de la humanidad para luego poder ayudarla. Era muy fácil desanimarse y decir, tal vez estoy corriendo detrás de una quimera, mejor me quedo aquí tranquilo. Era una decisión muy difícil. Y allí estuvo Vajrapani acompañándolo. Para que no se desanimara, para que los sentimientos de apego, sobre todo, no lo traicionaran. Y lo acompañó durante todo ese periodo. Bien, los 5 ascetas. Les quiero hablar un poquito sobre los 5 ascetas. Yo sé que muchos de ustedes saben que durante esos años de renuncia y de austeridad, el señor Gautama estuvo acompañado
por 5 ascetas. Esos 5 ascetas que iban a ser, después de su iluminación, sus 5 primeros estudiantes. No eran unos desconocidos que él se encontró en el bosque, para nada. Esos 5 ascetas eran miembros de la corte de Kapilavastu. El más anciano de ellos, Kondaña, había estado presente en Kapilavastu después del nacimiento de Gautama, cuando el sabio Asita profetizó que el niño podía convertirse en un Buda. Y Kondaña, el más anciano de los 5, hizo el voto y se juró a sí mismo que iba a esperar a que ese niño se convirtiera en un adulto, renunciara al trono y buscara la iluminación para seguirlo. Los 5 eran brahmanes. Kondaña, de hecho, era uno de los maestros o de los brahmanes que instruían la enseñanza espiritual de los Vedas en la corte de Kapilavastu. Y los otros 4, que también eran brahmanes, eran más jóvenes y eran hijos de brahmanes que eran maestros en la corte. Cuando Siddhartha Gautama, el príncipe heredero, renuncia al trono, ellos deciden, motu proprio, seguirlo al príncipe, porque saben que se va a convertir en un Buda, y un Buda no nace todos los días. Le piden permiso al rey Suddhodana para seguir a Siddhartha Gautama en su camino y abandonar la corte. Y el rey Suddhodana les da el permiso, pensando también en que ellos de alguna manera van a acompañar y a proteger al príncipe. Porque al rey Suddhodana, como a todo padre, le preocupaba también la seguridad de su hijo. Así fue como estos 5 ascetas lo acompañaron en todo su peregrinaje durante esos 6 o 7 años en los que el señor Gautama hizo diversas prácticas hasta que finalmente alcanzaría la iluminación. Pero como veníamos hablando previamente, el señor Gautama se dio cuenta en un momento en que ese camino de las austeridades lo único que estaba haciendo era debilitar su cuerpo e incluso incapacitar a su mente para utilizar ese cerebro, y que por ahí no iba el camino. ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo descubrió eso? ¿Cómo se dio cuenta? Lo vamos a ver ahora. Un día, Siddhartha oyó como un músico anciano hablaba a sus alumnos en un barco. Si apretáis la cuerda demasiado, se romperá. Y si la dejáis demasiado floja, no sonará. De pronto, Siddhartha se dio cuenta de que aquellas sencillas palabras contenían una gran verdad. Y que durante aquellos años había estado siguiendo un camino equivocado. Bien, si vas a tocar la vina y la estiras mucho, la cuerda se te rompe. Y si la dejas muy suelta, no va a sonar. Y de allí el señor Gautama desarrolló el camino del medio. Se dio cuenta que se había ido a los extremos, mortificando su cuerpo, pero que ese no podía ser el camino a la iluminación, porque al único lugar donde lo iba a conducir era la desencarnación. Esa escena ocurrió en este lugar que ustedes están viendo aquí. Fíjense, hay épocas del año donde el río Niranjana no tiene agua ya hoy en día. Esta es una foto de Rubén Cedeño años atrás, tomada en otro periodo del año donde sí hay algo de agua, pero hoy en día hay épocas del año donde solamente un hilito corre por allí.
Fue allí, en ese río, el río Nirayana, donde ocurrió esta escena del barquero. Y también fue allí donde el señor Gautama un día se metió en el agua y se lo estaba llevando la corriente, porque él estaba tan débil que no podía nadar ni flotar siquiera. A duras penas logró salir del río y no morir ahogado. Y dijo, este camino no puede ser, porque voy a desencarnar sin iluminarme. Y entonces, ¿de qué sirve estar pasando hambre, estar pasando necesidades? Fue en ese momento que una muchachita muy linda del vecindario, que estaba acostumbrada a ver a estos ascetas viviendo por allí, meditando, de vez en cuando acercándose al río para buscar agua, lo vio moribundo prácticamente a Siddhartha Gautama. Se acercó y le ofreció comida, le ofreció un arroz con leche. Y el señor Gautama se lo aceptó. Esa muchachita era Suyata. Ustedes están viendo allí fotos tomadas en el lugar donde vivía Suyata, donde estaba su casa, y donde le ofreció al señor Gautama un cuenco, un plato de arroz con leche. Aquí está precisamente un escrito donde recuerda ese acontecimiento trascendental, porque si Suyata no le hubiera ofrecido ese platito de arroz con leche al Buda, el pobre señor Gautama hubiera desencarnado sin iluminarse y hoy no solamente lo desconoceríamos a él, por supuesto, desconoceríamos también sus enseñanzas. ¿Qué es entonces o qué nos comunica el camino del medio? Muchas cosas. Pero la primera, digamos, que el señor Gautama descubrió como la verdad del camino del medio es que ni la mundanalidad excesiva ni la austeridad extrema conducen a la verdad. La mundanalidad excesiva a lo único que va a conducir a la persona es al apego, a la mala calificación de la energía, y con el apego al sufrimiento, con el apego también al rechazo, a los temores y por supuesto quedar encadenado en la rueda de la vida. Y la austeridad extrema, como lo hemos visto, lo iban a llevar también a la desencarnación sin liberarse plenamente. Incluso tal vez al orgullo espiritual de creer haber conseguido algún tipo de logro valioso por no comer, por meditar en ciertas posturas extravagantes o por desarrollar ciertos poderes psíquicos, cuando ninguno de ellos lo llevarían de todas maneras a la liberación. Dice el señor Gautama en el libro Camino del Medio, hay una delgada línea entre la estabilidad y el excesivo celo que nos coloca en la categoría del fanático. No hay espacio para el fanatismo del extremista en el camino hacia la luz. Por ejemplo, a veces hay estudiantes que creen que por vestirse de un color, y me refiero ahora a estudiantes de metafísica, que por vestirse de cierto color, por no comer carne, por no beber alcohol, por usar perfumes con el aroma de un rayo, están más evolucionados que el resto de la humanidad. Eso fue lo que descubrió el señor Gautama en ese momento. Que no estar comiendo, no estar bebiendo agua, no dormir más o menos cómodo, no tratar bien al cuerpo, eran cuestiones físicas, externas. Que ese fanatismo de creer que con actividades, con acciones del cuerpo físico
iba a lograr la iluminación o se iba a desarrollar espiritualmente, era una falacia. Que ni satisfacer todos los deseos sensoriales del cuerpo, ni irse al otro extremo de torturarlo, lo iban a llevar a la iluminación. Y esto nos tiene que dejar a nosotros una enseñanza, porque muy fácilmente el estudiante espiritual cae en ese fanatismo, en ese extremismo, tal vez no al grado del señor Gautama, pero en algunos grados. Le voy a poner algunos ejemplos concretos, se los voy a contar ahora. Miren, recuerdo que en una oportunidad invitamos al profesor Rubén Alberto de Gabaldá y Castro a dar un seminario sobre protocolo en la Escuela Metafísica de Buenos Aires, ¿no? El profesor Gabaldá y Castro es la persona que más sabe de protocolo y ceremonial en la República Argentina y probablemente en muchos otros países. Estaba dictando el profesor este curso en la Escuela de Buenos Aires. La mayoría de los asistentes eran estudiantes. No, la mayoría eran facilitadores de metafísica y algunos estudiantes. Y por supuesto estaba explicando, por ejemplo, cuál es la vestimenta que protocolarmente o ceremonialmente en determinadas ocasiones es más conveniente, los colores, y por ejemplo el color propio, típico, tradicional del ceremonial para los hombres y las mujeres en ciertas ocasiones es el negro. Entonces cuando dijo que habló de la ropa negra, ¿para qué pronunció el negro? Inmediatamente algunos saltaron diciendo, pero nosotros somos metafísicos y los metafísicos no usamos el negro. Bueno, siguió hablando, por ejemplo, de los cubiertos en la mesa y cuando mencionó, por ejemplo, los cubiertos que se utilizan para cortar la carne o el pescado, inmediatamente otros saltaron y dijeron, pero nosotros los metafísicos no comemos carne, no comemos pescado porque somos vegetarianos. Continuó explicando y cuando fue a hablar de las copas que se sirven, se colocan en la mesa cuando se prepara una mesa, y habló de las copas para las bebidas alcohólicas, el vino, el champán, no faltaron los que dijeron, no, pero nosotros los metafísicos no tomamos alcohol. Y la organizadora de ese curso, que era Liliana Tancredi, que además ha estudiado, ha hecho toda la carrera de protocolo con el profesor Gabaldá, y estaba ahí presente, Gabaldá giró y mirándola a Tancredi le dijo, pero Tancredi, ¿a dónde me trajo? Porque se vuelven unos fanáticos. Se vuelven unos estúpidos. No usan el discernimiento, la llama dorada de la sabiduría que tienen anclada en el corazón. Pobrecita, brilla por su ausencia. Y se les había dicho previamente, se les había recordado, el profesor Gabaldá es una autoridad en protocolo, viene a dar una clase o un curso de protocolo. Él no es metafísico. Usted no puede andar por la vida y por el mundo como un fanático. Esto también yo lo he visto. Mucha gente cuando comienza una vivencia espiritual o cree que está siguiendo una vivencia espiritual y se mete a vegetariano, se vuelven tan fanáticos que entonces en cualquier reunión social o familiar llegan con su tupper o con su viandita de zanahoria rallada, de arroz yamaní, y si es lo posible, por supuesto, ni condimento le ponen a la ensalada, porque ellos no comen carne, ellos no comen pescado, ellos no comen asado, y lo único que consiguen dentro de un grupo social o de un grupo familiar es generar rechazo.
Entonces, si lo único que generan en los demás, Rubén Cedeño, las vacas comen pasto, las vacas son vegetarianas y de espiritualidad no tienen nada. Sí, se fueron a la banquina, como dicen ahí. Bien, el camino del equilibrio perfecto, el camino de regreso al Padre parece difícil, dice el señor Gautama, pero puedo asegurarles que el único camino seguro es el camino del medio, el camino del equilibrio perfecto, concentrados siempre en Dios, sin desviarse hacia lo tibio, la apatía y la falsa seguridad de las personas que han hecho un pequeño esfuerzo y sienten que su trabajo está hecho. Cuando habla del camino de regreso al Padre, está hablando de lo que llaman en el Sanatana Dharma el Nivritti Marga, el camino de regreso, de evolución, de ascenso al Padre, el camino que nos lleva a unirnos con la presencia yo soy. Entonces, no hay que irse ni al extremo de la apatía, de la tibieza, de la persona que, por ejemplo, ¿sí? Como les puse aquí un ejemplo, dice, yo he colaborado mucho tiempo, he dado clases durante muchos años, he asistido a todos los eventos, ya es hora de dedicarme a mi familia o a mi trabajo o a descansar. Me dijo, no sé cuándo descansaremos ni cuándo lleguemos al cielo, porque ya han visto que el camino del Bodhisattva es, una vez que lleguemos al cielo, bajar para seguir trabajando, para seguir prestando servicio en pos de los demás. Bueno, yo también he escuchado alguna vez una persona que facilitaba la enseñanza y además publicaba libros de metafísica y me dijo en una oportunidad, dice, si yo tuviera otro medio de vida, estaría más relajada, ¿sí? Y no me preocuparía tanto por la metafísica, daría una actividad de vez en cuando, pero como vivo de esto, porque vendía libros de publicaba y vendía libros de metafísica, esa persona no estaba realizando lo que hacía por un servicio. Para ella era un trabajo más, era su ganapán y nada más. Esa persona no estaba en ninguna vivencia interna, en ninguna vivencia espiritual. Esa misma persona, me acuerdo, me dijo, en la metafísica deberían organizarse para que los facilitadores que ya tenemos cierta edad, entonces nos paguen una jubilación. Ella se quería jubilar de facilitadora de metafísica y que la metafísica la mantuviera. Imagínense el absurdo, Dios mío. Y sin inclinarse tampoco hacia la agresividad y el celo excesivo en el deseo de lograr lo que incluso la hueste ascendida no puede realizar a través de vehículos que están en un proceso de preparación para una mayor manifestación. Manténganse en el camino del medio, que es amable, centrado y equilibrado. Este es el otro extremo de la persona que quiere hacerlo todo ya y no mide sus propias fuerzas, sus propias capacidades. Entonces, es la persona que piensa y dice, pucha, a mi edad, tengo 35 años, a mi edad, el Buda ya se había iluminado y Jesucristo ya había ascendido. Y yo no estoy haciendo nada, no he logrado nada. O como es mucho más común escuchar, qué depresión, apenas tengo 20 estudiantes. Esto lo oímos mucho por ahí. Sobre todo en facilitadores que están recién comenzando a dar actividades. Y dicen, no, yo tengo un pequeño grupito, tengo 10 alumnos nada más. Tengo 20 alumnos. Y no se dan cuenta que Jesús solamente tenía 12. Y era el Mesías. Y que cuando empezó el señor Gautama tenía 5. Y era el Buda. ¿Y por qué creen que deberían tener más?
si todos nosotros, y hablo por mí, y hablo por los que me están escuchando, porque si hablo por mí, me imagino que ustedes estarán en la misma situación que yo, si nosotros no somos nadie, no tenemos ningún grado espiritual, ninguno de nosotros es un ser plenamente iluminado, porque si alguno de ustedes fuera un ser plenamente iluminado, no estaría viendo una actividad que comunica mi persona. Estarían ustedes comunicando por ahí la enseñanza a seres más iluminados y más inteligentes que nosotros, probablemente. Entonces, ¿por qué creemos que tiene que haber cientos o miles oyéndonos o tal vez siguiéndonos? Gente, por favor, hay que ubicarse. Así fue entonces que estos 5 ascetas, estos 5 brahmines que venían acompañando desde Kapilavastu al señor Gautama, cuando lo vieron allí junto a Suyata recibiendo comida, consideraron que el señor Gautama estaba renunciando a sus votos, renunciando a la búsqueda de la iluminación, que probablemente iba a dejar todo e iba a regresar a Kapilavastu. Se desilusionaron y lo abandonaron. No entendieron qué era lo que el señor Gautama estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo. Tampoco le preguntaron, no le dieron tampoco la oportunidad de que les explicara lo que había descubierto, el camino del medio. Simplemente lo rechazaron. Como a veces hay personas que lo hacen. Ven a un supuesto maestro espiritual o un supuesto o tal vez un facilitador de metafísica. ¿Y por qué un día está vestido de negro? Ese no debe ser metafísico. Qué mal metafísico. Es más, le voy a contar algo. La primera vez que Rubén Cedeño llegó, no la primera, la segunda vez que Rubén Cedeño llegó a la Argentina y fue a dar conferencias a la ciudad de Córdoba por primera vez, por motivos que no vienen al caso, no se los voy a explicar ahora, pero llegó vestido completamente de negro, todo de negro. Y como anteojos, porque Rubén usaba y todavía usa anteojos. Y una de las personas que lo recibió, en el grupo que lo recibieron, que tenían muchos de estos espejismos de espiritualidad. Hablo de espejismo de espiritualidad y pongo como ejemplo la gente que cree que ser espiritual es comer zanahoria rallada y arroz yamaní y ser vegetariano. E ir a todas las reuniones sociales o familiares con el tupper, con la zanahoria rallada y el arroz. Esa gente que cree que ser espiritual es, si usted es mujer, no maquillarse, no ir nunca a la peluquería, no plancharse el pelito y ponérselo bonito, vestirse con ropas holgadas supuestamente al estilo hindú, lo cual es una completa estupidez, porque cuando usted va a la India, no ve a nadie en India vestido con esa ropa. En India fabrican esa ropa, sí, pero la fabrican para los occidentales estúpidos que creen que vestirse con esa ropa que hacen en India es ser hindú y es ser espiritual, porque supuestamente ser hindú es sinónimo de ser espiritual. Y hacen el completo ridículo. Esa gente entonces, cuando lo fueron a recibir a Rubén y lo vieron todo vestido de negro y usando anteojos, empezaron a comentar, pero qué mal metafísico que es, porque se viste de negro. Y los lentes seguramente no los necesita y los está utilizando solamente por humildad,
para hacer creer que los necesita, pero seguramente no los necesita, porque un verdadero metafísico no usa lentes. Y son unos completos hipócritas, porque seguramente necesitando lentes entonces no los usan para no mostrarle a los demás que necesitan lentes. Si usted necesita lentes, póngaselo, caramba. Y si usted un día desarrolla el poder de la curación y logra recuperar, resucitar la vista perfecta, gracias, Padre. Pero mientras no haya desarrollado eso, no sea ridículo, use sus lentes. El señor Gautama, que era el Buda de la tierra, el ser más sabio y santo que ha vivido, que ha encarnado en este planeta, llegó a los 80 años lleno de todos los achaques que una persona de 80 años pueda tener. Era viejo y se veía viejo y le dolía todo. Y en su discurso final se lo dice a Chana: Chana, tengo 80 años, este cuerpo está anciano y me cuesta moverlo, como le cuesta a un buey arrastrar una carreta. Y solamente me siento bien cuando estoy en meditación profunda, es decir, desconectado del cuerpo. Igual yo, dice por ahí una. Bien, así fue como el señor Gautama, habiendo tomado la decisión de abandonar el camino de las austeridades y seguir el camino del medio, se fue a orillas del río Niranjana y dice la tradición que echó su bol al río, a la corriente del río, y que dijo: si voy a alcanzar la iluminación, que mi escudilla vaya en contra de la corriente. Ahí estamos con un grupo de facilitadores de metafísica en el lugar donde esto sucedió. A orillas del río Niranjana han colocado una estatua del señor Gautama con su escudilla en ese sitio. Y todo eso es simbólico. Simbólico de que cuando uno sigue o intenta seguir el camino espiritual o la vivencia interna, de alguna manera tiene que ir en contra de la corriente. Vamos en contra de la corriente. Y a veces el entorno te lo hace ver y te lo hace sentir. ¿A qué nos referimos con ir en contra de la corriente? Primero que nada, a la gente le encanta hablar de negatividades. Y uno lo que está buscando es practicar el hablar positivamente. A la gente le encanta quejarse, odiar, sentir resentimiento. Si alguien les hace algo negativo, buscan venganza. Y uno lo que está aprendiendo es a perdonar, a mandarle amor divino a todo el mundo, a hablar bien de uno y de los demás. El mundo está buscando el provecho propio. El mundo está buscando la ventaja personal. El mundo está viendo cómo le saca al otro algo para ser más él. Cómo pisa a alguno para escalar. Y el sendero espiritual, la vivencia interna, el camino a la iluminación, es exactamente lo opuesto. Y por eso, a veces tenés familiares o amigos que te dicen: ¿qué haces perdiendo el tiempo vos dando clases de metafísica? Tomando clases de metafísica. ¿Para qué te sirve eso? ¿Te van a dar un título para que después puedas trabajar y cobrar?
¿Te están pagando por dar clases de metafísica? Porque el mundo mide todo con los términos del mundo. Queridos amigos, si tienen alguna pregunta, tienen tiempo para hacerla. Les doy un minutito para hacer alguna pregunta. Les quiero recordar simplemente el material de apoyo de este curso de Buddha Dharma, el libro Buddha Dharma, los textos Camino del Medio del señor Gautama y Dorje Supremo. Todo este material ustedes lo consiguen tanto en formato físico de libro impreso como en formato digital, es decir, en libro electrónico o ebook. Tienen allí las páginas web en las cuales pueden obtener información acerca ya sea de las editoriales o de los distribuidores a los cuales pueden solicitarles los libros, y también las tiendas virtuales donde pueden conseguir los libros electrónicos. Los videos de la serie de documentales Gautama y todos los documentales filmados con Rubén Cedeño los consiguen hoy en día en la plataforma de streaming de Vimeo y acceden rápidamente a través de sus buscadores escribiendo www.videos.lametafísica.com. Bien, si no hay preguntas, vamos entonces a hacer la bendición de nuestra prosperidad. Vamos a llevar a nuestro corazón nuestra provisión y vamos a bendecirla afirmando: poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo, tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno, para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Muy bien, queridos amigos, saludos, que tengan muy buenas noches. Si no han cenado aún, que cenen muy rico. Con el favor de Dios nos encontramos para continuar con la cátedra de Buddha Dharma el próximo miércoles a las 19:30 como siempre. Y para aquellos que nos están acompañando en las mañanas a las 10:30 con la práctica de la observación consciente, por supuesto los esperamos mañana. Y como ya les hemos comentado anteriormente, vamos a tener en cuenta para aquellos que participan de estas prácticas diarias de la observación consciente, se los vamos a tener en cuenta a la hora de entregarles el certificado de asistencia a este curso de Buddha Dharma. Les mando un abrazo inmenso a todos, que cenen muy rico y nos encontramos en la próxima oportunidad.